Estimados estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia, un gusto saludarles en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llegamos a tus hogares otra vez a través de estudiar la perspectiva del Nuevo Testamento, y en esta ocasión la 10ª parte. Y vamos a estudiar la carta de Tito y también a Filemón. Son dos cartas que no son muy extensas, pero que tienen algunas verdades fundamentales que necesitamos saber. De esta carta vamos a aprender mucho. Es indispensable, pues, que podamos llegar a sus hogares, pues, con este mensaje. Pero déjenme llevar una palabra de oración primero. Señor, agradecemos la oportunidad que nos das, el privilegio de poder estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente, nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad. Oramos para que los estudiantes puedan abrir sus mentes y tener una buena disposición de aprender tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues como decíamos, estamos estudiando la perspectiva del Nuevo Testamento y hoy vamos a ver la carta de Tito. El trasfondo histórico, el orden probablemente de los acontecimientos de lo que había ocurrido al apóstol Pablo cuando escribió esta carta fue que él fue soltado de un arresto en la casa de Roma, donde se hallaba, y lo vemos al final de Hechos de los Apóstoles, probablemente porque sus acusadores prefirieron no insistir en sus acusaciones. Tito, procedente de la gentilidad por nacimiento, Tito fue convertido mediante el ministerio de Pablo. Acompañó a Pablo en Jerusalén en tiempo del concilio apostólico. Fue emisario de Pablo a las iglesias de Corinto durante el tercer viaje misionero. Tito y otros dos más llevaron a Corinto la carta que llamamos la Segunda Corintios y urgieron a los corintios a cumplir su promesa de dar para los pobres de Jerusalén. Pablo dejó a Tito en Creta a fin de usar sus dones de administración para consolidar allí la obra. Artemas o Tíquico probablemente relevaron a Tito en Creta para que éste pudiera unirse a Pablo en Nicópolis, desde donde Pablo le envió a Dalmacia. Y dice pues la tradición histórica de la iglesia primitiva que pues Tito murió en la isla de Creta. Son algunos aspectos históricos de esta carta, pero vamos a ver entonces que el tema principal de esta carta es proclama y practica la sana doctrina. El tema principal es proclama y practica la sana doctrina. Tenemos un bosquejo y dentro de ese bosquejo pues tenemos una estructura y divisiones principales. Tenemos 3 capítulos y 2 divisiones principales. En el capítulo 1, del 1 al 4, encontramos los saludos. Y Pablo a Tito, mi hijo verdadero en nuestra fe común. Esa es como que la parte fundamental de esta sección. En la sección capítulo 1, 5 al 16, encontramos proclama la sana doctrina. Y vemos ahí en ese bosquejo los requisitos para los líderes justos. Rechaza a los líderes impíos y establece presbíteros y organiza la iglesia. Era como una de las tareas que el apóstol Pablo le estaba encomendando a Tito en esa iglesia.
También vemos entonces que en la sección del capítulo 2, versículo de 1 al 3, al capítulo 3, versículo 14, practique la sana doctrina. Dentro del bosquejo tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, relaciones con todos los hombres, recordatorios y haciendo la iglesia funcionar. En el capítulo 3, versículo 15, encontramos el cierre, o sea, los saludos a aquellos que nos aman en la fe, como la despedida. Bien, entonces vamos a ver aquí el resumen del contenido. Tito era un bondadoso convertido de los gentiles, colaborador de Pablo, quien había trabajado con este en Éfeso. Tito era el representante oficial de Pablo delante de la iglesia en Corinto en lo referente a los problemas de esa iglesia local. El ministerio de Tito estaba centrado en la iglesia de la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Tito es casi una versión en miniatura de 1 Timoteo y similar a Judas. El tema está centrado en las enseñanzas de la sana doctrina y las buenas obras. Casi que un tema general es esta, ¿no? La enseñanza de la sana doctrina y las buenas obras. Pues entonces vamos a ver el saludo. Y el saludo pues precisamente lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, en el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo saluda a Tito como su verdadero hijo en la común fe, recordándole el conocimiento de la verdad que es según la piedad, el Evangelio. El Evangelio, en todas las cartas de Pablo, el Evangelio es como un tema que siempre va a aparecer ahí. Porque recordemos que el ministerio de Pablo, para el cual fue encomendado, es predicar a los gentiles para que los gentiles se convirtieran y dejaran la idolatría, dejaran pues todos los pecados horrorosos que había pues en esas regiones, y el Evangelio desarmaba todas estas estructuras religiosas. El Evangelio pues es la buena noticia, la buena nueva por el cual el hombre puede salvarse, y es el único mensaje de salvación. Entonces vemos aquí que Pablo predicaba el Evangelio. Tanto Pablo como Tito eran ministros y descansaban en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. No solamente predicaban el Evangelio, sino que también pues aseguraban acerca de la vida eterna con sus mensajes, con sus instrucciones a los nuevos creyentes en aquella región. En el capítulo 1, versículo 3 al 18, encontramos proclama la sana doctrina. Y lo que vamos a encontrar aquí es precisamente requisitos para los líderes piadosos. Para los líderes piadosos. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino de hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El trabajo de Tito era entonces enderezar la organización de la iglesia y establecer en cada ciudad ancianos que la gobiernen. La elección de líderes piadosos reviste primordial importancia en esta carta. La lista presentada en 1 Timoteo 3, del 1 al 13, acerca de los requisitos de los pastores, obispos o líderes espirituales, es similar, solo la distinguen algunas cuantas diferencias acerca del líder piadoso. El líder piadoso debe amar lo que es bueno, debe de mantenerse firme, asiduo a la fidelidad del mensaje de fe, debe ser apto para enseñar la sana doctrina, debe ser capaz de refutar las enseñanzas de los falsos maestros. El énfasis de Tito será sobre la sana doctrina y los verdaderos maestros, en contraste con las falsas enseñanzas y los falsos maestros que estaban apartando a la gente de la fe. Esta será como la tarea dentro de la iglesia. Tito tenía que ser constante en la sana doctrina, desarmando a los falsos maestros con sus enseñanzas falsas. La refutación de los maestros impíos. En Creta estaba llena de falsos maestros, principalmente judíos, que estaban enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Estos estaban alejando de la fe a la gente, enseñándoles fábulas judías y otras enseñanzas falsas. El deber de Tito era reprender duramente a estos hombres porque rechazaban la verdad. Estos falsos maestros profesaban reconocer a Dios, pero lo negaban en sus acciones. Eran rebeldes, abominables, incapaces de hacer lo bueno. En el versículo 10 del capítulo 1 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Vemos muy claro que eran judíos los que estaban afectando la iglesia en Creta, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Encontramos eso en el capítulo 1, versículo 11. Y el versículo 12 dice: uno de ellos, su propia profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así veían pues a los falsos maestros. Y pues cuando Pablo escribió en el capítulo 1, versículo 13, dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada se es puro, pues hasta su mente en su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Y precisamente lo que estaba pasando ahí, Pablo pues le sugiere a Tito y les exhorta, ¿no?, que hay que taparles la boca a estos, porque están haciendo pues una obra
engañadora dentro de la iglesia y estaban corrompiendo a los hermanos. Lo que una persona intenta enseñar acerca de Dios es realmente importante y esto debemos de tenerlo muy claro. Cuando decimos vamos a enseñar la palabra de Dios, pues tomamos en cuenta que lo que vamos a decir es lo que Dios dice, no fábulas, no cuestiones necias. Por lo tanto, ese era el deseo de Pablo de que en esa iglesia se predicara la sana doctrina, pero había un estorbo de parte de los judíos ahí. En el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 14, encontramos la práctica de la sana doctrina y responsabilidades dentro de la iglesia. Esto es importante. ¿Cuáles deben de ser las responsabilidades dentro de la iglesia? Y debemos de ver como una estructura de enseñanzas correctas y una estructura de la forma del culto y una estructura de cómo pues se alaba a Dios allí en la iglesia. La mejor manera de refutar las falsas enseñanzas es enseñando la verdad y viendo la verdad como el ejemplo. Pablo da a Tito instrucciones específicas sobre cómo deben ser los enseñados diferentes grupos de personas dentro de la iglesia. Y ahora pues vamos a ver cuál es el consejo que Pablo da aquí. Desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 14. Pablo dice en el capítulo 2, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vamos a ver el consejo para algunos tipos de personas dentro de la iglesia. Los varones de edad avanzada deben de ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces vemos aquí que en versículo 2 del capítulo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Muy claro, ¿no? En el versículo 3 habla acerca de las ancianas. Y las ancianas deben de ser reverentes en su manera de vivir y haciendo lo que es bueno, de manera que puedan involucrarse en el ministerio de enseñanza a mujeres más jóvenes, para que éstas puedan cumplir el papel que Dios desea que desempeñen. Pues lo encontramos precisamente en el versículo 3 en adelante del capítulo 2. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este era un consejo para las ancianas. Ya vimos el consejo para los ancianos varones, ya vimos para las ancianas. Y entonces vemos aquí una lista que Pablo hace de cosas que deben de hacer estas mujeres. Lo que Dios desea que desempeñen: amar a su marido y a sus hijos, ser prudentes, ser puras, dedicadas al hogar, bondadosas, sujetas a su marido. Entonces esta es como las características que una anciana creyente debe de tener. ¿Y cuál es la razón para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Ahora vamos a hablar de los hombres jóvenes. Deben de ser prudentes, enseñados a hacer el bien. Especialmente, por ejemplo, de Tito. Vemos en el versículo 6 del capítulo 2 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza
mostrando integridad y seriedad. Vemos muy claro aquí, ¿no? Lo que el deseo de Pablo que Tito enseñara dentro de la iglesia. En su enseñanza, Tito debe mostrar integridad, seriedad, palabra sana, de modo que su conducta sea irreprensible. Ahora vamos a ver otro tipo de gente, los esclavos y los amos. Los esclavos y los amos. Dice que en el versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque cuando los patronos se quejan de los empleados, muchas veces esos empleados son creyentes, y a veces los creyentes son los que más mala conducta muestran dentro del trabajo. Pero aquí el consejo que está dando Pablo a través de esta carta, para que Tito la pueda enseñar dentro de la iglesia, es que deben aprender a ser sumisos y confiados, de modo que con su vida adornen al Señor. Ahora vamos a ver a los creyentes en general, otro tipo de personas, creyentes en general. Los creyentes deben de decir no a la impiedad, deben de decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas y vivir una vida prudente, recta, piadosa en este presente siglo. Y eso es lo que encontramos precisamente, un consejo para todos, y es entonces que los creyentes no den mal testimonio. ¿Y cómo debe ser la actitud de los creyentes entonces? Pablo lo escribió aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Cristo en su retorno. En el versículo 13 del capítulo 2 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estas eran las cosas que Tito tenía que enseñar. Tenía también que animar y reprender con toda autoridad. El problema es que Tito, como Timoteo, es pastores jóvenes y muchas veces se encontraban en iglesias donde había gente adulta, gente mayor y gente que se la creía, ¿no? Pero encontramos muy claro en la palabra que es maduro aquel que es maduro en la palabra, en la fe. No se trata de la edad. Y también es importante el carácter del líder espiritual. Entonces, vamos a ver las relaciones con todos los hombres. Capítulo 3, versículo 8 al 14. Dice en este capítulo 3, del 8 al 14, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya que Cristo por su misericordia ha provisto una salvación tan grande, y debido a la naturaleza pecaminosa que poseían los creyentes antes de venir a Él, Pablo les da mandamientos específicos en las relaciones con los otros hombres. Deben de estar sujetos a los gobernantes, deben de ser obedientes, deben de estar dispuestos para toda buena obra, pacíficos y considerados, mostrando la verdadera mansedumbre para con todos los hombres.
Recuerden realizar buenas obras, lo vimos ¿no? en estos versículos que acabamos de leer, del 8 al 14. Pablo insistió que debían dedicarse a hacer lo que es bueno y útil en contraste con las cuestiones necias. Pablo insiste a Tito que debe recordarles a la iglesia que se dediquen a las buenas obras y a cubrir las necesidades de la gente y a no ser improductivos. En el capítulo 3 del 15 al 16 encontramos la despedida. Dice, Pablo termina su epístola pidiendo a Tito que salude a los que nos aman en la fe. Entonces vemos aquí en el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta es una carta muy corta, ¿no? Pero que tiene muchos consejos sabios para la iglesia. Estas cartas son llamadas cartas pastorales porque es una carta dedicada o enviada personalmente a un pastor para que él pueda darse cuenta qué es lo que debe de enseñar dentro de la iglesia. Si un pastor quiere aprender cómo conducir la iglesia, que lea la primera carta de Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, porque estas tres cartas nos hablan de cómo conducirse dentro de la iglesia, dentro de la obra maestra de Dios. Por lo tanto, pues es importante aprender todas estas verdades que encontramos aquí. Ahora vamos a ver la carta a Filemón. Y el tema principal es un ruego a un hermano en Cristo. La estructura y divisiones principales, capítulo 1 es un capítulo y 3 divisiones principales. Este capítulo está dividido en 3 divisiones. Vamos a ver el bosquejo de este capítulo, el cual bosquejo que Pablo cuando escribió lo dio, entonces cambió muchas veces de tema. Y entonces vemos que Pablo a Filemón es una iglesia que se reúne en casa, porque Filemón era un hombre que tenía una iglesia en la casa, es decir, ahí en la casa de Filemón se reunía la gente para escuchar el mensaje de la palabra. En el capítulo 1, versículo 4 al 7, encontramos la alabanza a Filemón. Esta es otra sección, ya no es una dedicación, un saludo, sino es una sección donde se alaba a Filemón. En el capítulo 1, versículo 8 al 16, Pablo hace un pedido a Filemón acerca del hermano en Cristo, que precisamente era un esclavo de Filemón, que lo habían metido preso y estuvo preso juntamente con Pablo en la cárcel, y Pablo va a interceder por él. También en el capítulo 1, versículo 17 al 22 está una promesa que Pablo le hace a Filemón. Y en el capítulo 1, versículo 23 y 25 está el cierre de la carta. Bueno, igual el trasfondo que encontramos en esta carta es que como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón es una de las epístolas de la cautividad escrita durante el primer confinamiento de Pablo en Roma. Onésimo, uno de los millones de esclavos dentro del imperio romano, había robado a su amo Filemón y se había fugado. Un día se marchó a Roma, donde llegó a cruzarse en el camino con el apóstol Pablo, quien le condujo a la fe en Cristo.
Ahora Onésimo tuvo que enfrentarse con su deber cristiano de volverse a su amo. Como su castigo normal habría sido la muerte, Pablo le escribió esta maravillosa carta intercediendo a favor de Onésimo. Filemón no era el único de los creyentes de Colosas que tenían esclavos. Así que esta carta dio direcciones para otros amos cristianos en sus relaciones con sus hermanos esclavos. Pablo no negó los derechos de Filemón sobre su esclavo, pero rogó a Filemón que aplicase el principio de la fraternidad cristiana a su situación con Onésimo. Al mismo tiempo, Pablo se ofreció a pagar personalmente cuanto Onésimo le debiera. Entonces vemos aquí como las características que tiene la carta. Vamos a ver el resumen. Filemón es la epístola más corta de Pablo, quizás la más personal de todas. Es un ruego de Pablo a Filemón, como hermanos en Cristo, para que reciba nuevamente a un esclavo llamado Onésimo, que había huido de la casa de éste. El compasivo y perdonador corazón del apóstol Pablo es evidente, descrito en Filemón, que es una de las epístolas escritas desde la prisión, prácticamente durante el mismo tiempo en que fue escrito Colosenses. En el capítulo 1, versículo 1 al 3, encontramos los saludos. Sin olvidarse de saludar a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, Pablo los saluda como amado colaborador nuestro. Miren lo que dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces Pablo le da mucha importancia, ¿no?, a este hombre, porque era un hombre que colaboraba en la obra del Señor. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Como vemos aquí, claramente dice que esta iglesia está en la casa. Es una iglesia que pues se reúne en la casa de Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver entonces en el capítulo 1, versículo 4 al 7, la alabanza a Filemón. Alabanza a Filemón. Después de dar gracias a Dios por Filemón, Pablo lo alaba porque ha sabido que Filemón, fíjense bien, quiero leer estos versículos. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del temor de la fe que tienes al Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está con vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en su amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Después de dar gracias, como decíamos, a Dios, Filemón, Pablo lo alaba porque ha sido, ha sabido que Filemón tiene gran fe en Cristo, muestra gran amor por los santos. Es fiel en el compartir la fe, proporciona gran estímulo, consuela el corazón de los santos. Ahora Pablo estaba saludando a Filemón y estaba más que todo alabándolo genuinamente su conducta en Cristo. Decir, qué bueno, ¿no?, que podamos tener creyentes de buena conducta, que den buen testimonio, que sean serviciales, que alaben a Dios, que sean buenos adoradores, que oren, que lean la palabra, que, bueno, estimulen a otros. Es como cuando tú ves a una persona que está comiendo y lo ves que está comiendo con tanta hambre
se ve cuando está comiendo, pues esa gran deseo de ponerse los alimentos en su boca y se chupa los dedos y bueno, da gusto ver a una persona comiendo de esa manera. Te dan hambre a ti también. Igual Filemón era un hombre que hacía tantas cosas que daba deseo de ser creyente. Pues de esos creyentes que necesitamos hoy día. Los creyentes se han enfriado tanto, han caído en una anemia espiritual que pues en lugar de ser un estímulo para los demás son una desgracia. Entonces vemos aquí en el capítulo 1, 8 al 16, el ruego a Filemón. El contenido de esta sección refleja el corazón de Pablo, aunque Pablo tenía autoridad apostólica para ordenar a Filemón que recibiera nuevamente a Onésimo, su esclavo evadido hace un ruego basándose en el amor. Vamos a ver cuál fue el ruego de Pablo. Bien, entonces vemos aquí, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice Pablo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo escribió como un hombre ya anciano y prisionero de Jesucristo a favor de Onésimo, quien había creído en Cristo mientras Pablo estuvo en la prisión. Onésimo, como creyente en Cristo, ahora era útil tanto a Pablo como a Filemón. Antes era simple esclavo. Aun cuando Onésimo era útil a Pablo, lo correcto era enviarlo de regreso a su amo Filemón. Y dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. No obstante, Pablo deseaba que Filemón respondiera con corazón honesto, no bajo la presión de Pablo. Y dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Onésimo era ahora un hermano en Cristo, y Pablo rogó a Filemón que lo recibiera, lo perdonara y lo restaurara. Ahora en el capítulo 1, versículo 17 al 22, encontramos una promesa. Dice, vamos a ver, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mis manos, no lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame bien. Entonces vemos aquí que Pablo apoyó su ruego en el compañerismo de Filemón, que le pidió que recibiera a Onésimo como si fuera a él mismo. Pablo, a quien recibiera, prometiéndole que cualquier daño que le hubiera causado Onésimo, yo, Pablo, lo pagaré. Pablo estaba seguro que iba a bendecir a Filemón por concederle tan especial petición. En el capítulo 1, versículo 23 y 25 está la despedida. Y dice, te saludan
Epafras, mis compañeros de prisiones por Cristo Jesús, a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Con su saludo Pablo acompaña los saludos de Epafras, Marcos, Lucas, Aristarco y Demas, deseándole a Filemón ser lleno de gracia de Cristo. Estas dos cartas eran unas cartas muy pequeñas. A lo mejor te parezca corto el estudio, pero es dos cartas que en el contenido pues son importantes porque te enseñan cosas valiosas, tanto doctrinales como para la vida práctica. Entonces esperamos que sea de gran bendición para ti también, que puedas aprender mucho. Aplícala en tu vida, eso es lo más importante, aplicarla en tu vida. Que la paz del Señor sea con todos.